A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Günther Ruthenborn escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás. Y la idea de Ruthenborn era tratar de responder la pregunta: ¿a quién debemos culpar de todo esto? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Más de 6 millones de judíos fueron exterminados en la llamada solución final en Belsen, Dachau, en Auschwitz, sin contar con todas las demás atrocidades que los nazis cometieron en Europa durante la guerra. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal nadie se sentía culpable. En la obra de Rutherford, una obra interesante porque él la hizo de tal manera que los actores dialogaban con el público acerca de este asunto, todos defendían su inocencia culpando a los demás, sobre todo a los demás arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos, yo no tengo la culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, solo estaba obedeciendo órdenes. Pero el comandante también se defiende bajo el alegato de que solo estaba siguiendo las directrices del partido. Y por supuesto el partido estaba siguiendo los lineamientos de sus líderes. Pero a medida que van subiendo en el escalafón de autoridad, finalmente un hombre se pone en pie y declara que la culpa en realidad se encuentra más allá del ejército, más allá del partido, incluso más allá del mismo Hitler. Dios es el culpable, decía él. Él es el único que debe ser juzgado aquí. Y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. El hombre pretende vivir de espaldas a Dios, desechar su ley, no tomarlo en cuenta. Pero cuando cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que finalmente, tarde o temprano, termina culpando a Dios. Y eso es muy común. Dios es el culpable. Ese Dios al que nosotros hemos decidido pasar por alto. Así que repentinamente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar a Dios en el banquillo para ser juzgado. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en uno de los relatos más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Voy a leer con ustedes los primeros 7 versículos del capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve.
he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta historia comienza con un momento de crisis. Hace poco los hijos de Israel habían sido librados de la esclavitud en Egipto, habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo, pero en vez de guiarlos por el camino más directo hasta la tierra de Canaán, que era bordeando toda la franja costera desde el Nilo, Dios decide internarlos en el desierto. Y no quiero que pasen por alto esto que acabo de decir. Dios decide internarlos en el desierto. Dice en el versículo 1 que ellos partieron del desierto de Sin y acamparon en Refidín conforme al mandamiento de Jehová. Así que no fue Moisés, sino Dios el que decidió guiarlos a través de la ruta más difícil. Más adelante, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, Dios le revela al pueblo cuál era la razón que había detrás de esa decisión. Dice en el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fui yo que te traje por esta ruta tan difícil para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mis hermanos y amigos, es en medio de las situaciones críticas de la vida donde se revela la verdadera condición del corazón humano. Hay muchas personas que creen hasta que tienen que enfrentar situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza. Nosotros decimos creer en Dios, nosotros decimos creer en la sabiduría de Dios, pero realmente nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría. Si según mi entendimiento lo que está sucediendo tiene lógica, entonces yo confío en el Señor. Si lo que Dios está haciendo delante de la lógica de mi cabeza no tiene sentido, entonces yo dejo de confiar. Dice en Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17 en la parábola del sembrador, que muchas personas al principio reciben con gozo la predicación de la palabra, y nosotros hemos visto eso a lo largo de la historia de esta iglesia por más de 35 años. Parecen abrazar con fe el mensaje del evangelio, pero dice el Señor, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, entonces terminan abandonando el evangelio y alejándose del Señor, desilusionados. El punto es que el sufrimiento nunca te deja como te encuentra. El sufrimiento nunca te deja como te encuentras. Por eso dice Tim Keller que el sufrimiento polariza a los seres humanos. El sufrimiento polariza a los seres humanos. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con los que sufren. Otros se vuelven cínicos, se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios los había colocado en una situación sumamente difícil y peligrosa, mis hermanos. En un lugar como el desierto de Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Así que el suministro de agua era urgente, o todos iban a morir en muy poco tiempo. ¿Qué debió hacer el pueblo de Israel en esa circunstancia? Confiar en el poder y la bondad del Señor y clamar a Él por ayuda. No olviden, mis hermanos, que unas semanas atrás Dios los había liberado del ejército de Faraón, abriendo las aguas del Mar Rojo. Y aún en el capítulo anterior del libro de Éxodo, Dios había comenzado a alimentarlos enviándoles maná del cielo. ¿Acaso no tenía poder para darle agua en el desierto?
Por supuesto que sí. Pero en vez de clamar en oración, el pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Lamentablemente esta palabra que Reina Valera traduce como altercar tiene una connotación más fuerte en el idioma hebreo. Esta palabra aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento para señalar un reclamo o demanda judicial, un litigio. Es por eso que este lugar vino a ser conocido como Masá y Meriba, dice en el versículo 7. La palabra Masá significa poner a prueba. Ellos pusieron a prueba a Dios y lo encontraron falto. La palabra Meriba viene de la raíz hebrea rib, que significa entablar una demanda judicial, litigar. De manera que lo que está sucediendo en Éxodo 17 es mucho más que una simple queja. En ese momento el pueblo de Israel estaba entablando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto era la pena capital. Dice en el versículo 4 que Moisés le dice a Dios: el pueblo está a punto de apedrearme. El pueblo está a punto de apedrearme. Pero Moisés sabía que a final de cuentas ese litigio no era contra él, ese litigio era contra Dios. Noten una vez más el versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y luego en el versículo 7 dice que ellos tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos ha traído a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios es un traidor. Dios nos traicionó y nos mintió. De hecho, de haber podido apedrear a Dios ese día, el pueblo lo habría hecho. Pero como eso es imposible, ellos decidieron ejecutar a Moisés. Ejecutar a Moisés. Si todos iban a morir en pocas horas de muerte natural, Moisés debía ser el primero, y no de sed, sino ejecutado por alta traición. Ahora resulta que Dios y Moisés son acusados de genocidio. Tú nos trajiste a este desierto para matarnos de sed. Eso fue lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios. Esta crisis no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también una terrible ingratitud y una increíble insolencia. Ahora, antes de levantarnos contra el pueblo de Israel y condenarlos, ¿verdad?, por el pecado tan horrible que habían cometido contra Dios, no debemos olvidar que ese es el cuadro que Pablo nos presenta de toda la raza humana en Romanos capítulo 1. Ese es el cuadro de la raza humana. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es que Dios ha revelado su ira contra la raza humana. ¿Por qué? Dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad que los hombres detienen con injusticia? Dice Pablo que Dios dejó sus huellas digitales plasmadas por toda la creación. Es obvio que este universo tan complejo no pudo hacerse por sí mismo, pero el hombre se envaneció en su razonamiento en vez de darle gloria y gracias a Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Pablo. Los mismos pecados del pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud, insolencia. Y por favor,
miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y cualquier creyente que se encuentra en este lugar, en esta mañana, que nadie piense ni por un momento que los cristianos estamos exentos de cometer ese pecado, porque lamentablemente no es así. Cuando Dios nos coloca, repito, en situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza, muchas veces, hermanos, y debemos decirlo con vergüenza, muchas veces olvidamos por completo su bondad, su sabiduría, nos llenamos de amargura y de descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Por supuesto, casi nunca nosotros decimos que estamos amargados contra Él. Preferimos atacar a las autoridades puestas por Él, como hizo el pueblo con Moisés en el desierto, o culpar las circunstancias. Yo no estoy amargado contra Dios, yo estoy amargado con las circunstancias. Pero ¿quién es el Dios soberano que gobierna y controla las circunstancias? Es Dios. Es Dios. Mis hermanos, si lo pensamos con cuidado, vamos a darnos cuenta, de que nuestra queja al final es contra Dios. Y somos tan insolentes que si fuera posible le arrebataríamos el guión de sus manos para hacerle algunas mejoras. Mis hermanos, nuestra falta de contentamiento con las cosas que Dios nos envía revela un intento muy sutil de amonestar a Dios. Nosotros vivimos amonestando a Dios. Es como decirle en silencio: Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para aprender a gobernar el universo que creaste. Tú necesitas ayuda. O por lo menos tú necesitas ayuda para gobernar mi propia vida, porque honestamente, Señor, el plan que trazaste para mí es bastante defectuoso, por no decir desastroso. El sufrimiento polariza a los seres humanos. Y en el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel reveló su peor cara. Por más duro que esto suene, ese día los israelitas acusaron a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. Él los había sacado de la esclavitud en Egipto, haciéndole promesas falsas para luego matarlos de sed en el desierto. ¡Wow! ¡Qué insolencia! Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante el pecado del pueblo? ¿Cómo reacciona Dios ante tanta ingratitud? Esa es la parte más increíble de esta historia. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo, pero no como acusado, sino como juez de la nación. Por eso le dice: lleva contigo a los ancianos de Israel. Era una corte de jueces y testigos. Dice en Deuteronomio capítulo 19 versículo 17 que los litigantes en Israel debían presentarse delante del Señor y delante de los jueces que hubiese en aquellos días. Así que este litigio entre Dios y el pueblo tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades que requería un juicio de esta magnitud. Por otra parte, Dios le dice: Moisés, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río Nilo, cuando sus aguas se convirtieron en sangre. Esta vara era un símbolo de autoridad, era un símbolo de juicio. Es por eso que en los libros proféticos del Antiguo Testamento se habla de la vara de Dios ejecutando su juicio contra las naciones. De manera que lo que Dios le está pidiendo a Moisés aquí es que actúe como juez de la nación, emitiendo el veredicto y ejecutando la sentencia. Era obvio que alguien estaba a punto de ser castigado aquí.
Pero oh misterio de misterios, en ese momento ocurre lo impensable. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta expresión, yo estaré delante de ti, se usa frecuentemente para indicar en el Antiguo Testamento la actitud de un siervo cuando se coloca delante de su amo, delante de su señor, para recibir órdenes, para llevar a cabo lo que el amo le ordena. Es por eso que en la Biblia nunca se muestra a Dios compareciendo delante de los hombres. No, siempre son los hombres los que comparecen delante de Dios, excepto en este momento. Esa es la única vez en toda la historia de la Biblia que Dios comparece delante de los hombres. Y Dios decide colocarse sobre la roca en el monte Horeb. En el Antiguo Testamento se usa a menudo el simbolismo de la roca para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 que nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en el Salmo 18:1 el salmista se dirige a Dios como roca mía y castillo mío, mi libertador. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo aquí? Que Dios se está colocando delante de Moisés para recibir todo el peso del castigo que su pueblo merece. Los israelitas merecen morir por su incredulidad y su insolencia, pero Dios decide asumir la culpa del pueblo para poder salvarlos sin pasar por alto su justicia. Moisés, toma tu vara, yo me colocaré en la peña y tú me golpearás a mí para que el pueblo pueda ser salvado. Ese pecado no puede quedar impune, ese pecado no puede quedar sin castigo, pero yo voy a sufrir el castigo. Y cuando Moisés golpea la roca, sale tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice en el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. No fue un chorrito que salió de la peña, fue un torrente de agua. Y en el Salmo 105 versículo 41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante. El pueblo tiene toda la culpa y Dios recibe todo el castigo que ellos merecen. Y por medio de ese mismo castigo provee al pueblo el agua que necesitan. Éxodo 17 es en síntesis el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. El Dios de toda gracia recibió sobre sí mismo en la persona de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fue el Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, el que se colocó sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés. Y todo eso como preámbulo de ese otro día en el Calvario, cuando Jesús habría de recibir todo el peso de la ira de Dios que tu pecado y el mío merecen, para que nosotros hoy pudiéramos ser librados.
Es por causa de su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de la salvación. No fue por casualidad que cuando Jesús fue herido, dice que de su costado salió sangre y agua. Sangre y agua. Es una sangre que purifica, es una sangre que limpia de pecado. ¿Ustedes recuerdan la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Juan 4? ¿Qué le dice el Señor? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, mujer, yo soy la verdadera roca del monte Horeb. Y cuando se ha golpeado en la cruz con la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá un torrente de agua viva que saciará plenamente la sed de todo aquel que venga y beba por medio de la fe. Más adelante en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo se puso en pie en el último gran día de la fiesta en el templo y clamó en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vengan, vengan, dice el Señor. Vengan y beban de este manantial. Yo soy la peña de Horeb. Me encanta una profecía que aparece en el capítulo 32 del profeta Isaías, escrito 700 años antes de Cristo. Allí se profetiza la venida de un gran rey. Lo sorprendente de esa profecía es que dice que ese gran rey será al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de agua. He aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Él es esa bendita roca en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed perpetuamente. Los israelitas en su insolencia le preguntaron a Moisés en el desierto: ¿está Jehová entre nosotros o no? La respuesta es sí. Sí, Dios está en medio de ustedes en una forma que no pueden ni imaginar. Dios no solamente está en medio de ellos, Dios está en el lugar de ellos, soportando sobre la roca el castigo que ellos merecían por su pecado y su insolencia. Esa es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El hombre ha pecado contra Dios. El hombre se ha rebelado contra su autoridad, yendo en contra de toda evidencia. Yendo en contra de toda evidencia. Y es tal la rebelión que en el mundo entero no existe una sola persona que pueda ser señalada como justa o como buena. Dice en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero en vez de dejar al hombre en esa terrible condición, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, el Dios de un amor incomprensible, diseñó un plan de salvación a través del cual Él pudiera perdonar al culpable sin pasar por alto su justicia. ¿Cómo? La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos años más tarde, estando a punto de entrar ya a la tierra prometida,
ocurrió otro incidente similar al capítulo 17 del libro de Éxodo. Dice en Números capítulo 20 versículo 2 que el pueblo volvió a quejarse por falta de agua. Y de nuevo Dios le ordena a Moisés que lleve al pueblo delante de la roca para darles de beber. Solo que esta vez Moisés tenía que limitarse a hablarle a la roca sin golpearla. Pero Moisés estaba tan enojado contra el pueblo que no solo no se limitó a hablarle a la roca, sino que la golpeó 2 veces con su vara. Y aunque salió agua de nuevo para saciar la sed del pueblo, por causa de ese pecado no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Y alguien pudiera pensar, ¿qué tan grave fue ese pecado de Moisés después de haber aguantado a ese pueblo casi 40 años para ser castigado de ese modo? El pecado de Moisés fue sumamente grave, porque la roca que es Cristo habría de ser golpeada una sola vez en la cruz y para siempre. Una sola vez, no 2 veces. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, que Cristo con una sola ofrenda, con la ofrenda de su propia vida, hizo perfecto para siempre a los santificados. En la obra de Rutherford que citamos al principio, Dios es llevado a juicio y es condenado. Y los hombres comienzan a decir cuál es el castigo que merece Dios. Finalmente llegan a la conclusión de que Dios debe ser condenado a convertirse en ser humano, de que Dios debe ser condenado a ser un errante en la tierra, privado de sus derechos, sin hogar, hambriento y sediento, y al final debe morir, y debe hacerlo de tal forma que sea avergonzado y ridiculizado. Los cuadros del Renacimiento pintan a Jesús en la cruz con un pañito que le cubre sus partes íntimas. Eso no fue así. Jesús fue crucificado desnudo. Él tenía que sufrir hasta lo más vergonzoso que se pudiera. Ese es el grito de una humanidad rebelde contra el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero como bien ha dicho alguien, en su perfecta justicia, Dios hizo mucho más de lo que nuestros desafíos blasfemos demandan. Dios se hizo hombre, y no solo para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la justa ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino como ovejas extraviadas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, dice Pablo, al que no conoció pecado por nosotros, a él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso en el texto que Marcos leí esta mañana, dice que Cristo fue hecho maldición en la cruz, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El justo murió por los injustos. Primera de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay 2 cosas que yo quiero dejar en vuestras mentes en esta mañana. La primera es que los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Cuidado, hermanos, las apariencias engañan. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto, y terminaron murmurando y blasfemando contra Dios. Vayan conmigo brevemente al Salmo 95. Salmo 95. Este es un salmo curioso, muy curioso.
porque comienza con un llamado exuberante a la adoración y termina con una solemne advertencia a la luz de esta historia que estudiamos hoy. Dice el salmista: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a quien, a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí de repente el tono del salmo cambia completamente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Cómo conectamos la primera parte de este salmo con la segunda? ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Que los que profesamos ser creyentes, ante las crisis de la vida, tenemos dos opciones: o seguimos adorando a Dios con gozo, con reverencia y con gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin merecerlas, únicamente por gracia, por el favor que Él derramó sobre nosotros por causa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, comenzando con el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. O terminamos quejándonos contra Dios y endureciendo nuestros corazones contra Él. No hay otra opción. Mis hermanos, lo que Dios nos advierte en el Salmo 95 es que esa actitud de queja y descontento no es otra cosa que incredulidad, y puede que sea un indicio de un corazón no regenerado. Tanto en 1 Corintios capítulo 10 como en Hebreos capítulo 3, los autores del Nuevo Testamento aplican esta historia del pueblo de Israel a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuidado con la queja, no murmuréis como ellos murmuraron. Cuidado, cuidado. La queja y el descontento son una afrenta contra Dios y son un veneno para el alma. Medita, mi hermano, en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando la vara de la ira de Dios estaba a punto de caer sobre ti, Jesús se interpuso y te cubrió para recibir Él el golpe. Medita, mi hermano, si tú tienes a Cristo, óyeme bien, si tú tienes a Cristo, mi hermano, tú tienes demasiado. Tú tienes demasiado, no importa de lo que tú carezcas en este mundo. Decíamos hace un rato que hoy hay Santa Cena en la tarde. Hoy vamos a recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, ven con un corazón preparado. Derrama tu alma en adoración y gratitud por el abrumador e incomprensible amor con el que Dios te ha amado. Si tú tienes a Cristo, mi hermano, tienes demasiado. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, tú no tienes nada. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, si tú nunca has venido humillado ante Él, reconociendo tu culpabilidad, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, mi amigo, yo te suplico, yo te ruego, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Algún día todos nos presentaremos delante de Él para responder por nuestras acciones, y créeme, nadie saldrá absuelto, nadie saldrá bien parado en ese tribunal. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuentas. La buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo. Él es la roca que recibe voluntariamente el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos de pura gracia por medio de la fe. Mi amigo, no sigas deshidratando tu alma en la sequedad de este mundo, cuando Cristo te llama libremente en el Evangelio a saciar eternamente tu sed, bebiendo de esa fuente de agua de vida que brotó del Calvario. No sigas deshidratando tu alma. Ven a Cristo y ven ahora. Ven a Cristo y ven ahora, clamando por misericordia y perdón, y recibirás gratuitamente por gracia el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por medio de la fe. Oh, que el Señor bendiga abundantemente su palabra en esta mañana, obrando en todos nosotros por medio de ella con el poder de su Espíritu.